que venga mi bendición. Antes de que lo vea, me dice ahora, yo sé bien hecho está. Lo alabo por mi rompimiento. Antes que venga mi bendición, antes de que lo vea, mi me dice ahora, yo sé bien hecho está. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Yo sé que viene rompimiento. Josué capítulo 10. Y dice: cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado Ai y que había asolado como había hecho Jericó y a su rey, hizo también Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas, estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una ciudad como una ciudad de las reales, mayores que ahí, y todos sus hombres eran fuertes. Amén. En esta hermosa palabra, yo le pido al Padre una palabra. Dios, Señor, ¿qué palabra tú quieres que yo dé? Porque no quiero dar algo mío. Porque con mis propias palabras yo no puedo hacer nada. Entonces el Padre me llevó hacia esta historia. Amén. Y dice que Josué había tomado la tierra. Y cuando más leía esta palabra, más me encerraba y más meditaba. Y se trataba que Josué soy yo por dentro. Que Josué eres tú por dentro. Y que tú tienes que lidiar una batalla para desatar las victorias sobre tu mente. Amén. Entonces, algo que el Señor fue tratando conmigo fue esa batalla de la mente. Amén. Y durante todo este tiempo he sido procesado, pero he vivido en victoria. Y algo tan grande, como dice acá este título, rompiendo estructuras, algo se rompió en mí. Gloria a Dios. Me pasaron de todo para venir a este congreso. Pero aún así me siento en victoria. Amén. Me siento en victoria porque sé que el Padre está conmigo. Y así como lo tuvo con Josué en aquel tiempo, dice que sabían los enemigos qué es lo que estaba desatando Josué. Pero si este hombre, Josué, se hubiera detenido como aquellos 40 hombres, aquellos 12 hombres que fueron a reconocer aquella tierra, jamás hubiera entrado a la tierra. ¿Por qué? Porque tenían el pensamiento de que no podían lograr tomar aquella tierra que le pertenecía por heredad, lo que el Padre le había entregado. Entonces, ¿qué es lo que el Padre desató? Algo que una palabra me entregó, rompiendo con tu esquema personal y desatando las victorias en la mente. Entonces, si aquel Josué, como muchos lo tienen, se hubiera detenido con el pensamiento, jamás hubiera entrado a la tierra. Pero algo desató en él. Algo desató en él, que fue la victoria. Dice que en el libro de Números, capítulo 13, versículo 25, habla que ellos fueron a aquel lugar,
Fueron a reconocer la tierra y dice que era una tierra que fluía leche y miel, pero que había gigantes, que había un obstáculo para obtener la tierra. Entonces, cuando más leí esta palabra, más se trataba que para derribar esos gigantes yo me tengo que convertir en ese Josué. Para liberar la batalla en la mente y romper con el esquema. Con el esquema personal. Y todo este tiempo que estaba siendo procesado por el Padre, iba rompiendo esquemas. Iba rompiendo con cosas personales. Veía el ataque diabólico. Hace unos días atrás, mi padre estuvo enfermo muy grave. Y yo le dije al Señor, esto no me va a mover de mi fe. Amén. Y entregué mi pensamiento a Él. Le entregué toda mi carga a Él. ¿Por qué? Porque yo quería ser un Josué. Y liberar aquella batalla y obtener la victoria. Entonces, déjame decirte en esta mañana, rompe con tu esquema personal, que es lo que te impide no poder avanzar en el propósito eterno del Padre, porque Él te ha entregado todo. Entonces es tu tiempo que te levantes como Josué y empieza a liberar tu propia batalla de tu casa, empieza a liberar tu finanza, empieza a liberar tu victoria. Entonces cuando me metía en la palabra, el Señor me trataba. Rompe con todo espíritu de pobreza y miseria. Entonces, iglesia, me puse a pensar. Yo tengo que liberar esa batalla. Hasta que me propuse en mi corazón. Y empecé a desatar cosas que me impedían no poder entrar en la presencia del Padre. Entonces, dice que Josué, dice que cuando estaba teniendo la victoria, sus propios enemigos empezaron a buscar refuerzo. Escúcheme, iglesia, cuando Dios tiene un propósito en tu vida, tu enemigo sabe que tú tienes un propósito. Y aún se va a armar más, pero déjame decirte que Dios escucha la voz del hombre. Gloria a Dios. Amén. Sí, Señor. Porque lo hizo con José. Le dijo, sol, detente. Y la luna y el sol se pararon en un solo día hasta que la victoria se hubo vengado. Y Dios le ayudó desde lo sobrenatural, le arrojó grandes piedras. Eso es lo que hace el Padre cuando tú te propones tu corazón. Y te decides a cambiar de mente, a cambiar de obstáculo y a seguir avanzando. Eso es lo que hace el Padre. Si tú das un paso, el Padre da otro paso. Si tú das un paso, el Padre te sigue. Gloria a Dios. El Padre te sigue detrás de ti y dice, sigue avanzando que yo estoy contigo. No te detengas. No te detengas por nada. Gloria, Padre Santo. Tú no estás solo. Yo estoy contigo en medio de tu desierto. Yo estoy contigo en medio de tu problema.
Yo estoy contigo en medio de tu finanza. Yo estoy contigo en medio de la enfermedad. Y cuando más me metí en esta palabra del Señor, más me traía cosas. Que no es con mi fuerza, sino que es la fuerza de Dios. Cuando nosotros lo apoyamos en Él, todo lo podemos. Todo se desata en lo sobrenatural. Todo se desata. Desata tu finanza. Desata lo que tú hoy quieres y anhelas tenerlo. Desátalo. Y así como José dice, nosotros iremos porque Dios se apartó de ellos, pero Dios está con nosotros. Y dice que fueron a reconocer la tierra. Y dice en su palabra, oh santo. Dice, los comeremos como pan. Los comeremos como pan porque Dios está con nosotros. Entonces, este es tu tiempo. ¿Quieres victoria? Entonces empieza a caminar con pasos largos porque el Padre está contigo. El Padre está contigo. Entonces, cuando tú desatas y pones tu pie encima, el Padre camina contigo. Entonces le dije, Señor, quiero tener ese espíritu que tenía ese hombre. Porque yo sé que tú caminas conmigo. Amén. Entonces, aquel hombre dice que se juntaron 5 reyes y quisieron parar la obra de Dios. ¿Qué quiere decir, iglesia? Que cuando tú te levantas en tu ministerio, muchos son los adversarios que se levantan, pero es mayor la victoria. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Dios desató la victoria y dice que tuvieron gran temor porque Gabaón era una de las ciudades reales. ¿Por qué tuvieron temor? Porque Dios estaba con él. Y Dios está contigo, mi hermano. Dios está contigo. Cuando tú clamas, empieza a romper esquemas de tu mente. Cuando tú clamas, empieza a obtener la victoria. Lo hizo con este hombre y lo hará con nosotros. Dice más adelante, dice que hubo tanto temor, tanto miedo. Dice que se llenaron de pánico. Es cuando la persona camina con Dios, tu enemigo se llena de pánico, porque sabe que la victoria está cerca sobre tu vida. Entonces empieza a hablar con el Padre, empieza a declarar y empieza a decretar que la victoria que se desató en lo sobrenatural se materialice y se haga una realidad en tu vida. Amén. Cuando le da la gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dice, tuvo gran temor porque era una ciudad grande. Tu enemigo sabe cuando tú tienes la victoria.
Al diablo no le hace efecto a las personas que se quedan quietas. Si quiere provocar algo, empieza a hablar con el Padre. Y así como me explicaba el Padre que no era sobre mí, que no podía solo. Entonces empecé a desatar la victoria sobre mi mente. Le entregué todo a Él. Y le dije, Señor, te entrego todo. Porque todo es tuyo, Señor. Y Dios me dio la victoria. Dios me dio la victoria. Entonces, iglesia, este es tu tiempo. Empieza a declarar y a decretar que las cosas que aún no alcanzaste, empieza a soñar con el Padre. Empieza a soñar. Y ahí cuando nosotros empezamos a romper, como dice acá, la estructura, y empezamos a desatar las vivencias y la gloria del Padre. Amén. Entonces, iglesia, así como este hombre Josué, tú eres el Josué de este tiempo. Tú no necesitas que otra persona te venga y te diga, no, tú eres Josué. Tú eres Josué de tu mente. Y Dios te ha capacitado para ser líder. Entonces, toma lo tuyo. Amén. Toma lo que es tuyo. Toma todo lo que es tuyo. Si el Padre te han dicho, vas a hacer grandes cosas, vas a hacer esto, vas a hacer aquello, entonces es tu tiempo que tome lo que te pertenece. Eso es lo que quiere el Padre. Y que siga avanzando. Y que siga rompiendo. Si Josué no se hubiera propuesto en su corazón de conquistar esa tierra, jamás hubiera tenido nada. Pero salió de los 10, de aquellos hombres que fueron, porque él tenía otra mentalidad. No tenía esa mentalidad que no puedo. Todo es posible cuando el Padre está de tu lado. Amén. Todo es posible cuando el Padre está de tu lado. Amén. Todo es posible, iglesia. Amén. No mire lo grande de su estatura. No mire lo grande de su estatura. Ni qué principados hay. Porque Jehová está contigo. Porque el Señor está contigo. El Señor está contigo. Amén. Y cuando tú te propones en tu corazón, no hay gigante que se resista. No hay diablo que pueda detener el propósito que Dios tiene para con tu vida. Y de algo estoy seguro. Que Dios va a desatar grandes cosas en este congreso. Amén. 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 Entonces, si Dios desata con grandes cosas en tu vida, entonces es tu tiempo que empezar a soñar. Lo que por años se ha denegado, lo que por años no se te fue concedido, lo que por años se te fue robado, entonces empieza a declarar y empieza a tomar autoridad. Empieza a tomar autoridad sobre los propósitos, sobre los planes, sobre los sueños.
para hacer grandes cosas en Él. Amén. Amén. Este es tu tiempo, iglesia. Este es nuestro tiempo. Tenemos mucho por conquistar. Este no es un congreso más que me siento, que espero a que llegue el primer taller, el segundo taller. No. Este congreso se llama Rompiendo. Y yo le puse rompiendo con esquema, rompiendo con estructura de la mente. Amén. Liberando batalla de la mente. Amén. Amén. Entonces empieza a liberar tu batalla de tu mente. Amén. Libera tu batalla de tu mente. Porque el Padre ya te dio su poder y ya estás armado. Amén. Ya estás armado. Y si tú estás armado, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Sal de donde está. Dice su palabra. Dice que ellos entraron y hirieron a los enemigos hasta la retaguardia, hasta la entrada. ¿Por qué lo hirieron? Porque Jehová estaba con él. Y si Dios está con nosotros, no hay nadie que detenga lo que Dios ha puesto en nosotros. Dice más. Dice que Dios escuchó aquella voz del hombre, aquella voz de Josué. Y cuando el sol se detuvo, se vengaron y destruyeron todo y se quedaron con la tierra. ¿Y por qué se quedaron con la tierra? Porque aprendieron a descansar en Él. Aprendieron a confiar en Él. Aprendieron que en medio del desierto, si tú caminas, Dios está a tu lado. Y si tú caminas y empiezas a mostrar tu espada, entonces tus propios enemigos empiezan a respetar. Y empiezan a tener miedo. Porque sabe que algo glorioso viene sobre tu vida. Algo glorioso viene sobre tu corazón. Lo hizo conmigo. Lo hizo conmigo. Él rompió tanto esquema en mi corazón. Y habían cosas que no entendía, pero le decía, Señor, no lo entiendo, pero si tú vas conmigo, voy a tomar lo que me pertenece. Amén. Te entrego todo en tus manos. Y como muchos decían, no se trata de ti, se trata de Él en ti. Amén. Amén. Y si se trata de Él en ti, entonces sal de tu armario, sal de tu mente y empieza a proyectarte. Y empieza a hacer cosas locas. Porque las cosas locas provocan la bendición. La bendición del Padre provoca. Las cosas locas provocan que el cielo se desate a tu favor. Y algo tan glorioso y tan hermoso que podía seguir viendo.
que el sol se detuvo y la luna se paró y Dios empezó a tirar piedra contra los enemigos. Eso es cuando tenemos aquella relación con el Padre. ¿Qué es lo que estás soñando que no ha podido alcanzar? ¿Qué altar no te impide poder dar un buen fuego a tu Padre? ¿Qué es lo que te impide no poder ser lleno del Espíritu de Dios? Entonces, algo tan glorioso de esto, así como es el lema, sal de tu estructura y te alumbrará Cristo. Entonces yo te digo, sal de tus pensamientos y lo que no puedes obtener, lo vas a tener. Amén. Que Dios te bendiga. No pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares, no pares.